En las profundidades de los archivos secretos del Vaticano existe una verdad que ha permanecido oculta durante 2 milenios. Una verdad tan perturbadora que las más altas autoridades de la Iglesia decidieron borrarla de la historia, eliminando textos completos de lo que conocemos como la Biblia. Este no es un relato de ficción ni una teoría conspirativa más, es la historia documentada de cómo el poder religioso moldeó la fe de millones, suprimiendo conocimientos que consideraban peligrosos para su control sobre las masas. Corría el año 325 después de Cristo cuando el emperador Constantino convocó el concilio de Nicea. Más de 300 obispos decidieron qué textos formarían parte del canon bíblico oficial. Existían decenas de evangelios y revelaciones que hablaban de enseñanzas diferentes sobre Cristo y el papel de la mujer en la iglesia primitiva. El evangelio de María Magdalena fue suprimido porque mostraba a María como la discípula más cercana a Jesús, aquella a quien confiaba enseñanzas secretas que ni Pedro comprendía. Los fragmentos muestran a Pedro cuestionando con celos porque el maestro prefería hablar con una mujer sobre misterios ocultos. Esta narrativa amenazaba a una institución que mantendría a las mujeres apartadas de cualquier posición de liderazgo durante siglos. El libro de Enoc narra la historia de los vigilantes, ángeles caídos que se mezclaron con las hijas de los hombres, engendrando a los Nefelim, gigantes que poblaron la tierra antes del diluvio. Enoc presenció los secretos del universo y el juicio futuro. Este texto sugiere que el mal proviene de una rebelión cósmica compleja, no solo de la desobediencia en el Edén. Los ángeles caídos enseñaron secretos prohibidos en armas, brujería y astrología. Esta narrativa complicaba la doctrina del pecado original. Los textos gnósticos descubiertos en Nag Hammadi en 1945 presentaban una visión radicalmente diferente. Según el Evangelio de Judas, el traidor actuó siguiendo instrucciones directas de Jesús. La traición fue el cumplimiento necesario de un plan divino que solo Judas comprendía. El Evangelio de Tomás consiste en 114 dichos secretos que Jesús compartió. No contiene milagros, crucifixión ni resurrección, solo enseñanzas místicas sobre el autoconocimiento. El dicho 70 afirma que el reino de Dios está dentro de cada persona. Esta idea contradecía el modelo de iglesia institucional. Si cada individuo podía encontrar lo divino sin intermediarios, ¿para qué servían sacerdotes y obispos? El gnosticismo promovía experiencia directa de lo sagrado, inaceptable para quienes consolidaban su poder. El Apocalipsis de Pedro ofrece descripciones del cielo y el infierno que harían palidecer cualquier película de terror. Las mujeres que abortaron cuelgan sobre pozos de excremento mientras fetos lanzan rayos de fuego contra ellas. Los blasfemos cuelgan de sus lenguas sobre llamas eternas. Estas imágenes extremadamente gráficas fueron consideradas demasiado perturbadoras, incluso para los estándares de la época. Más allá del contenido violento, el texto planteaba preguntas sobre la justicia divina. ¿Es coherente un Dios de amor con castigos eternos desproporcionados? El Apocalipsis de Pedro también mencionaba intercesión y eventual redención para algunos pecadores, lo que contradecía la doctrina emergente sobre la condenación eterna. Estos matices eran peligrosos para una iglesia que necesitaba certezas absolutas. La Asunción de Moisés relata la disputa entre el arcángel Miguel y el diablo por el cuerpo del profeta. El diablo reclamaba derecho argumentando que Moisés había cometido asesinato al matar al egipcio. Este texto fue excluido porque presentaba al diablo como fiscal legítimo en una corte celestial, sugiriendo que el mal tenía cierto rol reconocido en el orden cósmico divino. El Evangelio de la Verdad presenta una cosmología donde la ignorancia es la causa del sufrimiento. La humanidad vive en una pesadilla colectiva, olvidando su origen divino. Cristo no murió por los pecados, sino para despertar almas mediante el conocimiento verdadero. La salvación viene por reconocer la propia naturaleza espiritual. Esta interpretación eliminaba la necesidad de la crucifixión como acto redentor, socavando uno de los pilares del cristianismo ortodoxo. El libro de los Jubileos expande las historias del Antiguo Testamento con detalles extraordinarios. Revela nombres de esposas de patriarcas, fechas exactas según un calendario angelical, y explica leyes que, en el Génesis, aparecen sin contexto. El texto insiste en mantener el calendario solar de 364 días, aunque fue considerado sagrado durante el período del Segundo Templo. La Iglesia lo rechazó porque contradecía cronologías establecidas
y su énfasis legalista no se alineaba con la teología de salvación por gracia. La epístola de Bernabé argumentaba que los judíos nunca habían entendido correctamente sus escrituras. Todas las leyes del Antiguo Testamento debían interpretarse alegóricamente. La circuncisión real era del corazón. Los mandamientos sobre alimentos representaban virtudes morales. Sin embargo, el texto atribuía la legislación del Antiguo Testamento no a Dios, sino a un ángel malvado que había engañado a Israel. Esta idea de un demiurgo inferior era central en el gnosticismo, y la Iglesia necesitaba distanciarse de tales nociones. El Pastor de Hermas fue uno de los textos más populares entre los primeros cristianos. Escrito en Roma durante el siglo II, relata visiones y mandamientos que Hermas recibe de un ángel. El texto enfatiza la posibilidad de arrepentimiento después del bautismo, algo que generaba debate intenso. Durante las persecuciones romanas, muchos cristianos apostataban para salvar sus vidas. Cuando cesaban las persecuciones, querían ser readmitidos. El pastor de Hermas argumentaba que sí, ofreciendo esperanza de restauración. Los hechos de Pablo y Tecla narran la historia de una joven aristócrata que abandona su compromiso matrimonial para seguir las enseñanzas de Pablo sobre la castidad. Tecla se convierte en evangelista y maestra, bautizándose a sí misma y realizando milagros. El texto fue enormemente popular entre mujeres cristianas que veían en Tecla un modelo de autonomía espiritual. Tertuliano denunció el texto como falsificación, argumentando que ningún verdadero seguidor de Pablo promovería que las mujeres enseñaran. La exclusión de los hechos de Tecla formó parte del esfuerzo sistemático por limitar el rol de las mujeres en la Iglesia. El Evangelio secreto de Marcos, mencionado en una carta de Clemente de Alejandría descubierta en 1958, describe un episodio omitido del Evangelio canónico. Después de resucitar a Lázaro, Jesús pasó una noche instruyéndolo en los misterios del reino. El joven apareció vestido solamente, con una sábana de lino sobre su cuerpo desnudo. Esta imagen evocaba rituales de iniciación mistérica incómodos para los teólogos ortodoxos. Clemente explicaba que existían dos versiones del Evangelio de Marcos, una para las masas y otra secreta para iniciados. Esta idea de enseñanzas graduales contradecía el enfoque universalista que adoptaba la Iglesia. El cristianismo debía tener un mensaje uniforme para todos, no verdades esotéricas reservadas para una élite espiritual. La existencia de evangelios secretos amenazaba la autoridad de la jerarquía eclesiástica. La epístola a los laodicenses, mencionada por Pablo en su carta a los colosenses, circuló durante siglos pero fue declarada apócrifa. El texto que sobrevive es probablemente una falsificación tardía. Sin embargo, su existencia plantea una pregunta inquietante en sí. Pablo menciona haber escrito a los laodicenses: ¿dónde está la carta auténtica? ¿Se perdió accidentalmente o fue destruida porque contenía enseñanzas problemáticas? El protoevangelio de Santiago relata la infancia de María desde su nacimiento milagroso hasta el nacimiento de Jesús en Jana, y Joaquín eran estériles hasta que un ángel les prometió descendencia. María fue consagrada al templo desde los 3 años, donde creció alimentada por ángeles. A los 12 años, José, un viudo anciano con hijos de un matrimonio anterior, fue elegido milagrosamente como su guardián. Este texto estableció tradiciones marianas que permanecen en el catolicismo en la Inmaculada Concepción de María, su virginidad perpetua, y los hermanos de Jesús como hijos de un matrimonio previo de José. Sin embargo, el protoevangelio nunca fue incluido en el canon oficial, posiblemente porque sus descripciones detalladas de rituales del templo judío complicaban la teología cristiana que minimizaba tales prácticas. Aún así, su influencia en la devoción popular fue inmensa. El libro de Adán y Eva expande dramáticamente el relato del Génesis sobre la expulsión del paraíso. Describe el arrepentimiento de Adán y Eva, su intento de hacer penitencia permaneciendo en ríos durante semanas, y como el diablo disfrazado de ángel engaña nuevamente a Eva, el texto culmina con la muerte de Adán, su ascenso al tercer cielo y las revelaciones que recibe sobre el futuro de la humanidad. Estas narrativas humanizaban profundamente a los primeros padres, mostrándolos luchando con culpa y esperanza de redención. Sin embargo, complicaban la narrativa teológica simple sobre el pecado original. Si Adán y Eva hicieron penitencia genuina,
¿Por qué toda la humanidad debe seguir cargando con las consecuencias? El texto sugería posibilidades de redención personal que no encajaban con la doctrina de que solo la muerte de Cristo podía expiar el pecado adámico. Los oráculos sibilinos, profecías atribuidas a profetisas paganas, pero reescritas con contenido judío y cristiano, circularon ampliamente en la antigüedad. Estos textos predecían el fin del Imperio Romano, catástrofes cósmicas y la llegada de un reino mesiánico de justicia. Algunos padres de la Iglesia lo citaban como evidencia de que incluso los paganos habían profetizado sobre Cristo. Sin embargo, su inclusión en el canon resultaba problemática porque su autoría y datación eran imposibles de verificar. Los oráculos mezclaban mitología grecorromana con teología judeocristiana, de manera que resultaba imposible separar lo auténtico de lo apócrifo. La Iglesia necesitaba establecer límites claros entre revelación divina y especulación humana. Los oráculos sibilinos quedaron en una zona gris, incómoda. El Evangelio de Pedro presenta un relato de la pasión con diferencias significativas. El texto describe la crucifixión desde una perspectiva docética, sugiriendo que Cristo no experimentó dolor físico real. En la resurrección, los guardias romanos presencian directamente cómo Cristo emerge de la tumba, acompañado por dos figuras angelicales de estatura gigantesca. Una cruz ambulante le sigue y una voz desde el cielo pregunta si ha predicado a los que duermen. Estas imágenes fantásticas y la teología docética fueron razones suficientes para rechazar el texto. La Iglesia afirmaba que Cristo era plenamente humano y divino, que había sufrido verdaderamente. Además, la idea de testigos directos de la resurrección contradecía la narrativa canónica, donde nadie observa el momento preciso, preservando así el misterio del evento. La sabiduría de Salomón, incluida en la Biblia católica pero rechazada por protestantes, contiene reflexiones filosóficas sobre la inmortalidad del alma, el destino de justos e injustos y la sabiduría divina personificada como femenina, escrita en griego probablemente en Alejandría durante el siglo I a.C. El texto muestra influencia platónica en su visión sobre la preexistencia del alma y el cuerpo como prisión temporal. Esta fusión entre pensamiento helenístico y tradición hebrea resultaba problemática. Los judíos rabínicos la rechazaron por estar escrita en griego y no en hebreo. Los reformadores protestantes siglos después la excluyeron, argumentando que no formaba parte del canon hebreo original y que algunas doctrinas sobre la oración por los muertos sustentaban prácticas católicas que ellos rechazaban. El Apocalipsis de Pablo relata un viaje visionario del apóstol a través de los cielos y el infierno. Pablo observa el río de fuego, donde los condenados sufren según la gravedad de sus transgresiones. Los fornicarios están sumergidos hasta el cuello, los adúlteros hasta el pecho, los usureros hasta los labios. El apóstol intercede repetidamente, logrando que Dios conceda a los condenados descanso cada domingo. Esta visión influyó profundamente en el imaginario medieval cristiano sobre el más allá, inspirando obras como la Divina Comedia de Dante Anzi. Sin embargo, el texto nunca alcanzó estatus canónico, probablemente porque su autoría pseudoepigráfica era obvia y porque sus descripciones extremadamente literales contradecían interpretaciones más espirituales. Aún así, su popularidad demuestra cómo textos no canónicos moldearon la fe popular. Los Hechos de Juan contienen el famoso himno de Cristo, donde Jesús forma un círculo con sus discípulos antes de la crucifixión y canta un himno místico mientras ellos danzan alrededor. El texto presenta enseñanzas gnósticas sobre la naturaleza ilusoria del mundo material y afirma que Cristo sufre en apariencia mientras su verdadero ser permanece impasible. También narran milagros extraordinarios realizados por Juan, incluyendo la resurrección de múltiples muertos. El aspecto más controversial del texto es su perspectiva docética y su presentación de prácticas litúrgicas que incluían danza ritual, algo eventualmente desalentado en el cristianismo ortodoxo. La imagen de Cristo dirigiendo una danza cósmica mientras enseña misterios iniciáticos era demasiado esotérica. La Iglesia prefería rituales controlados y predecibles, no experiencias místicas espontáneas que pudieran desafiar la autoridad clerical o llevar a interpretaciones heréticas. El Evangelio de Felipe, otro texto gnóstico de Nag Hammadi, contiene las referencias más discutidas sobre la relación entre Jesús y María Magdalena. El manuscrito dañado incluye una frase
donde Cristo besaba frecuentemente a María. El Evangelio también discute sacramentos gnósticos, incluyendo bautismo, crismación, Eucaristía, redención y cámara nupcial. Este último sacramento se describe como el más santo, un ritual de unión espiritual que restaura la unidad primordial del ser humano dividido en masculino y femenino. Las interpretaciones varían desde entenderlo como un matrimonio espiritual simbólico hasta especulaciones sobre ritos sexuales sagrados. Estos conceptos eran anatema para la Iglesia patrística, que desarrollaba cada vez más una teología de la castidad, desconfianza hacia el cuerpo y la sexualidad. La ascensión de Isaías narra cómo el profeta fue aserrado en dos durante el reinado del rey Manasés, pero antes experimentó una visión celestial. Isaías fue llevado a través de 7 cielos, observando la gloria creciente de cada nivel y presenciando la futura encarnación, crucifixión y resurrección de Cristo. El texto describe cómo Cristo descendió disfrazado a través de cada cielo, adoptando la apariencia de los ángeles de cada nivel para que no lo reconocieran. Esta cosmología de 7 cielos y el concepto de Cristo disfrazándose en su descenso encarnatorio tenían paralelos con mitos gnósticos. Aunque el texto es fundamentalmente cristiano, estos elementos resultaban suficientemente problemáticos como para generar sospechas. La Iglesia Ortodoxa terminó aceptando partes del relato mientras rechazaba otras, una solución de compromiso típica ante textos de clasificación difícil. Los Hechos de Pilato expanden el relato de la pasión con testimonios ficticios ante Pilato de personas curadas por Jesús. El texto describe el descendimiento de Cristo al infierno entre su muerte y resurrección, donde libera a los justos del Antiguo Testamento, comenzando con Adán, esta narrativa del descenso a los infiernos. Se volvió doctrina ortodoxa, mencionada en el credo de los apóstoles, aunque el texto mismo no alcanzó estatus canónico. La popularidad del relato radicaba en que respondía a una pregunta teológica importante. ¿Qué sucedió con los justos que murieron antes de Cristo? Si la salvación viene solo mediante él, ¿estaban Abraham, Moisés y David condenados? El descenso al infierno resolvía este dilema. Cristo predicó incluso a los muertos, ofreciendo salvación retroactiva. Sin embargo, los detalles específicos, incluyendo conversaciones entre Satanás y el infierno personificado, eran demasiado fantásticos. La Epistola Apostolorum, escrita como un testamento de los 12 apóstoles después de la resurrección, presenta un largo diálogo entre Cristo resucitado y sus discípulos. El texto combate herejías gnósticas específicas mientras incorpora elementos de tradiciones orales. Cristo predice su segunda venida en 150 años, una profecía obviamente fallida que contribuyó a que el texto fuera marginado cuando la parusía no ocurrió en el plazo prometido. Las profecías fallidas siempre han sido problemáticas para movimientos religiosos. El cristianismo primitivo esperaba fervientemente el retorno inminente de Cristo. Pablo mismo escribió como si esperara presenciarlo en vida. Cuando la primera generación murió sin ver la segunda venida, la Iglesia tuvo que reinterpretar las promesas escatológicas. Textos que especificaban fechas concretas se volvieron embarazosos. Era más seguro mantener la expectativa en términos vagos de vigilancia constante, sin cronogramas específicos. Todos estos textos comparten un destino común. Fueron eliminados, suprimidos o marginados porque amenazaban el orden establecido que la Iglesia institucional estaba construyendo. Algunos promovían el liderazgo femenino, otros el conocimiento místico directo sin intermediarios. Varios complicaban doctrinas que la Iglesia necesitaba mantener simples para las masas. La construcción del canon bíblico no fue un proceso divino e inmaculado, sino profundamente humano y político. Los manuscritos descubiertos en Nag Hammadi en 1945 y los rollos del Mar Muerto encontrados en 1947 revelaron la diversidad del cristianismo primitivo. No existía un solo cristianismo en los primeros siglos, sino múltiples interpretaciones compitiendo por legitimidad. El cristianismo ortodoxo que conocemos hoy ganó no necesariamente por ser más verdadero, sino por tener mejor organización, respaldo político y voluntad de silenciar las voces disidentes.
La historia oficial que nos enseñaron presenta la formación del canon bíblico como guiada por el Espíritu Santo. Un proceso de discernimiento puro, donde los textos inspirados se separaron naturalmente de las falsificaciones. La realidad es mucho más compleja y humana. Obispos con agendas políticas, emperadores, buscando unidad religiosa para fortalecer su imperio, y teólogos determinados a imponer su interpretación particular del mensaje de Cristo. Cada texto eliminado representa una voz silenciada, una perspectiva considerada demasiado peligrosa para preservar. Las mujeres líderes espirituales de los textos gnósticos, los místicos que buscaban experiencia directa de lo divino, los escritores apocalípticos con visiones perturbadoras del más allá, todos fueron borrados sistemáticamente de la memoria colectiva cristiana. Lo que leemos hoy como la Biblia es el resultado de siglos de edición, censura y supresión. Los manuscritos prohibidos nos obligan a confrontar preguntas incómodas sobre la naturaleza de la fe y la autoridad religiosa. ¿Quién decide qué es palabra de Dios y qué es herejía humana? ¿Puede la verdad espiritual ser determinada por votación en un concilio de obispos? ¿Qué otras enseñanzas de Jesús se perdieron porque contradecían los intereses de quienes consolidaban el poder? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles, pero merecen ser formuladas. El conocimiento de estos textos suprimidos no debe necesariamente destruir la fe, pero sí debe invitarnos a una comprensión más matizada y humilde de nuestra herencia religiosa. La Biblia que veneramos es un documento histórico, tanto como espiritual, moldeado por decisiones humanas falibles a lo largo de siglos. Reconocer esto no disminuye su valor, pero nos recuerda que el misterio de lo divino siempre excederá cualquier intento humano de capturarlo completamente en texto escrito.